secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, boletín 12.409. Correo electrónico del abogado constitucionalista señor Tomás Jordán, por el cual indica que no podrá concurrir a la sesión de hoy por problemas de agenda. No obstante, remite minuta con su opinión acerca de la observación del presidente de la República al proyecto en tabla. Minuta que se adjuntará al informe. Reemplazo del diputado señor Leopoldo Pérez al diputado señor Harry Jürgensen y reemplazo de la diputada señora Karen Luc al diputado señor Miguel Mellado. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Una consulta. ¿Están todos nuestros invitados presentes telemáticamente ya? Entiendo que sí, presidente. Son muy varios. Bien. Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida entonces a la diputada Sofía Cid, a la diputada Karin Luc, que se suma a la bancada feminista de esta comisión. Lamentablemente ha aparecido el diputado Charper por ahí. Lo mejor de los diputados. ¿Cómo que lamentablemente? Le damos la bienvenida. Insiste en aparecer el diputado Charper. Lo saludamos. El diputado Boris Barrera también, que está presente. Saludamos a la señora Luz, que siempre nos acompaña. Y presencialmente está el diputado Van Reisenberger, el diputado Jackson y el diputado Bianchi. Entonces, señor secretario, yo daría el paso para que ingresaran nuestros invitados y empezaran a exponer. En primer lugar, le correspondería a la abogada constitucionalista. Espere que entren. Ya. Ahora sí. Muy bien. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y le pediríamos a la abogada, la señora Marisol Peña, que pudiera intervenir en relación al veto presidencial sobre esta materia y dispone de 10 minutos para hacer su exposición. Señora Marisol, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí estar en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en una nueva oportunidad, en este caso exponiendo sobre el veto presidencial que dice relación con el proyecto de ley pro consumidor, ¿verdad? El proyecto de ley que introduce diversas medidas para mejorar la situación de los consumidores. No sé si sería posible que pudiera compartir pantalla, señor presidente. Tengo una pequeña presentación. No hay ningún inconveniente. Está autorizada. Está acá. Muy bien, aquí está. Bien. Quiero partir esta presentación refiriéndome o precisando el sentido de la misma, en el sentido de que se trata de un análisis de carácter constitucional. Estoy consciente, señor presidente, que los honorables diputados y diputadas han escuchado una serie de análisis técnicos de carácter económico desde el punto de vista de la libre competencia, desde la perspectiva del mismo derecho al consumidor, y se encuentra aquí presente también, veo el director del Servicio Nacional del Consumidor. Pero permítanme que esta tarde me refiera a lo que yo estimo son las connotaciones constitucionales que rodean el ejercicio de este veto presidencial. En primer lugar, el origen de este veto presidencial se encuentra como ya lo saben ustedes muy bien, en la modificación al artículo 17H de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y que se originó durante el primer trámite constitucional en una indicación que fue formulada por el honorable diputado Karim Bianchi y que tenía por objeto eliminar el inciso final de esta norma, que después de la prohibición de lo que se denominan las ventas atadas, señala hasta el día de hoy que lo anterior es sin perjuicio del derecho del proveedor, agregué, de productos o servicios financieros para conciliarlo con la primera parte de la norma,
a ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados exclusivamente a un medio de pago administrado u operado por cualquiera de los sujetos señalados. Esta norma fue objeto de sucesivos rechazos en la Comisión de Economía, tanto de esta honorable Cámara de Diputados como también del honorable Senado. Sin embargo, en la sala de ambas corporaciones logró tanto el diputado Bianchi como en segundo trámite constitucional el senador señor Bianchi que fuera aprobada. Pues bien, ¿cuáles son los fundamentos que apoyaron o sustentaron la indicación Bianchi? Me parece pertinente revisarlos rápidamente para el análisis que voy a efectuar. Se trataba, se dice en primer lugar, de evitar la discriminación a las pequeñas y medianas empresas que no pueden ofrecer tales descuentos o beneficios por carecer de medios de pago propio. Aquí estamos hablando básicamente del sistema de las tarjetas. Y en segundo lugar, la indicación se apoyaba en el intento de evitar la discriminación respecto de los propios consumidores que finalmente se decía terminarían más endeudados. Ahora, es importante tener presente aquí desde el punto de vista constitucional que sostener la existencia de una discriminación supone que la situación que estamos analizando vulnera la igualdad ante la ley recogida en el artículo 19, número 2, inciso segundo de la Carta Fundamental, que prohíbe tanto al legislador como a cualquier autoridad establecer diferencias arbitrarias que son aquellas que carecen de razonabilidad. Es pertinente recordar aquí que esta comisión, señor presidente, de Economía de la Honorable Cámara de Diputados, rechazó originalmente la indicación por estimar que no se configuraba ninguna de las dos discriminaciones que servían de fundamento a esta iniciativa. En primer lugar, estimó, y así consta de la historia del debate legislativo, que no se afectaba la libre competencia ni que tampoco se favorecían precios predatorios, y además dejó constancia que lejos de favorecer a los consumidores, se los perjudicaba en la medida que se afectaba su libre elección y las posibilidades adquisitivas de los grupos de bajos y medianos ingresos. No obstante ello, señor presidente, y conforme a la historia legislativa que ustedes conocen mejor que yo, esta indicación en definitiva formó parte del proyecto de ley que se comunicó a su excelencia, el presidente de la República, para los efectos de que empezara a correr el plazo de 30 días para su sanción. Ahora, diremos de inmediato, desde el punto de vista constitucional, que la indicación del honorable diputado señor Bianchi fue y es desde un comienzo inconstitucional, lo que lamentablemente no fue advertido ni por la Cámara de Diputados ni por el Senado, y tampoco, como a ustedes les consta, existió la posibilidad de plantear dicha inconstitucionalidad u otras cuestiones relacionadas con la formulación del proyecto de ley en los términos que venía del Senado en la comisión mixta. La inconstitucionalidad a la que aludo se funda esencialmente en que la indicación, que llamamos con todo respeto indicación Bianchi, excede las ideas matrices del proyecto de ley que se había originado en mensaje presidencial presentado ante esa honorable Cámara con fecha 24 de enero del 2019. Así lo ratifica, por lo demás, el veto en la página 5 del documento. Las ideas matrices, que son aquellas que, como lo ha señalado largamente la doctrina y la jurisprudencia constitucional, son las contenidas como fundamento, como razón de legislar en el caso de cada iniciativa, en este caso el mensaje presidencial, en este caso tenían que ver con la protección de los derechos de los consumidores, es verdad, pero no en forma amplia, sino que en aspectos específicos que derivaban de un diagnóstico que se había realizado por el Servicio Nacional del Consumidor y que había detectado que en ciertas y determinadas materias los consumidores estaban en una situación desmesurada. Esas materias eran el derecho de retracto, la información a proporcionar a los consumidores para hacer efectivos sus derechos y comunicar el término de sus contratos de adhesión, el monto de la suma de prepago en operaciones de crédito financiero y la libre elección del consumidor entre la garantía legal y voluntaria. Pues bien,
El Ejecutivo formula indicaciones en el primer trámite constitucional con fecha 5 de julio del año 2019, precisamente para profundizar o mejorar estos aspectos específicos que son los que derivaban del diagnóstico, de tal manera que esas indicaciones no hicieron sino ratificar las ideas matrices que habían sustentado el proyecto original de Su Excelencia el Presidente de la República. Cabe preguntarse a estas alturas, ¿cuál entonces es el diagnóstico que fundó la indicación Bianchi? Porque en la medida que el proyecto de ley, con una técnica legislativa que no podría ser cuestionada, creo desde el punto de vista valórico, aporta antecedentes empíricos que permiten favorecer modificaciones en torno a la protección de los consumidores, la indicación Bianchi nada señala al respecto, ni tampoco los análisis empíricos que sustentan la doble discriminación que pretendía plantearse. Ahora bien, dicho eso, sostenía la inconstitucionalidad de la indicación Bianchi que generaba, ¿verdad?, un vicio en el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional, tal y como registraba el texto que fue transmitido a Su Excelencia el Presidente de la República. Cabe preguntarse entonces desde el punto de vista formal y constitucional, y a la luz del artículo 73 de la Constitución, si es admisible este veto presidencial. Y las condiciones de admisibilidad constitucionalmente tienen que ver con dos circunstancias que aquí queremos recordar. En primer lugar, el veto tiene que ser formulado dentro de un plazo, que es el plazo que tiene el presidente para sancionar el proyecto. Así, el veto tiene el mismo plazo de la sanción y es la actitud contraria. Es precisamente el rechazo al proyecto de ley por la vía de formular indicaciones que no mantienen entonces el texto original de lo aprobado por las cámaras. En este caso, el oficio de la Cámara de Origen es de 11 de agosto del año 2021, dirigido a Su Excelencia el Presidente de la República, y el veto se formula con fecha 24 de agosto del mismo año. Vale decir, dentro de los 30 días siguiente a la comunicación de la aprobación del proyecto de ley, por lo que no podríamos objetar el plazo. Ahora, desde un punto de vista más sustantivo, la Constitución exige que el veto tenga una relación directa o sustantiva, se dice también, con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley que ya he recordado previamente. A la luz de lo indicado, este veto presidencial estamos en condiciones de sostener que no solo se refiere a las ideas matrices contenidas en el proyecto de ley original del jefe del Estado, sino que además contribuye a salvar la inconstitucionalidad de la indicación Bianchi, manteniendo el texto actual del artículo 17H con el inciso final que había desaparecido en virtud de la indicación Bianchi aprobada por ambas cámaras y mejorando su redacción en términos de proteger aún mejor los derechos de los consumidores. El veto presidencial, en consecuencia, es admisible inequívocamente en nuestro concepto desde el punto de vista constitucional. Ahora bien, en lo que se refiere al contenido del veto, ustedes ya están claros de que el veto reemplaza el inciso final del artículo 17H de la ley 19.496 por 3 incisos. Ustedes los tienen ahí a la vista y los conocen perfectamente bien en los documentos, por lo que no creo necesario reproducirlos en voz alta. Pero sí he subrayado, destacando en negrita, el numeral 2, que es uno de los incisos que se introduce, que tiene que ver precisamente con la información previa al consumidor, cuando el costo total del crédito que supondría el descuento o beneficio asociado al medio de pago que administra un proveedor, ¿verdad?, de servicios financieros, suponga realmente que ese deudor, ese consumidor, se va a endeudar por más de una cuota. ¿Por qué? Porque en la alternativa contraria, en la alternativa de que esté dentro de una cuota, se asimila en el fondo a una venta al contado y ello no le irroga interés al consumidor. Con lo cual, claramente el veto va favoreciendo una decisión libre del consumidor de comprar con su medio de pago asociado a la actividad del proveedor de servicios
financiero, pero además le impone la obligación de informarlo en forma muy transparente y clara cuando él efectivamente va a quedar endeudado, de forma que haya en el consumidor una actitud racional y consciente del gravamen que asume. El inciso final, a mayor abundamiento, expresa que en todo tipo de publicidad el precio al contado, el bien o servicio de que se trate, debe señalarse en tamaño, visibilidad y contraste igual o mayor que el precio de la oferta o promoción a que se refiere el inciso anterior. En consecuencia, señor presidente, sin intentar pasarme el tiempo que ha sido asignado, quisiera arribar a algunas conclusiones de lo que he señalado, sin perjuicio quedar a disposición de los honorables diputados y diputadas en caso que algún aspecto mereciera una ampliación. Primero, como hemos sostenido, el veto presidencial al proyecto de ley que establece medidas para incentivar los derechos de los consumidores es admisible a la luz de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución vigente. Sobre eso no me parece que pudieran existir dos puntos de vista diferentes. En segundo lugar, el veto presidencial, en nuestro concepto, subsana la inconstitucionalidad de que adolecía la indicación formulada por el honorable diputado Karim Bianchi en primer trámite constitucional. Volviendo al texto original del artículo 17H, con ese inciso final que en virtud de la indicación había sido suprimido, pero mejorado esta norma en protección de los derechos de los consumidores, que era la gran idea matriz del proyecto de ley del presidente de la República, fundamentalmente en términos de la información de que los consumidores debían disponer para adoptar sus decisiones y en forma compatible entonces con estas mismas ideas matrices. Y finalmente, señor presidente, puede a ustedes llamarles la atención la reflexión con la que finalizo estas palabras. A nuestro juicio, el veto presidencial es una expresión tan necesaria en nuestro Estado de Derecho hoy del principio de lealtad constitucional. El principio de lealtad constitucional ha sido desarrollado por algunas cortes constitucionales extranjeras, como el Tribunal Constitucional de Rumania, después de la Constitución de 1991. Y no es otra cosa que la colaboración que se produce entre los órganos del Estado para hacer de la supremacía constitucional un principio respetado y respetable. Y la supremacía constitucional, honorables diputados, honorables diputadas, se respeta no solamente cuando se respetan las disposiciones sustantivas contenidas en la Carta, sino también cuando se respeta a cabalidad los requisitos o condiciones propias del procedimiento de formación de la ley, lo que no ocurrió desde un principio con la indicación Bianchi. Eso sería todo. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Muchas gracias, señora Marisol Peña, por su intervención. A continuación, le vamos a dar la palabra al señor Tomás Flores. Está sin micrófono, señor Tomás Flores. Señor Flores. Presidente, ¿me escuchan? Ahora sí. Estupendo. Bueno, señor presidente, en primer lugar saludarle a usted y por su intermedio a los honorables diputados y diputadas, así como los demás invitados, en particular a la profesora Peña. Quiero efectivamente compartir con ustedes el sustento económico de esta indicación del honorable diputado Bianchi y poder hacerme cargo justamente de lo que fundamenta esto. Sobre todo, dado que a mí me tocó participar en la reforma del año 2011, donde se incorporaron justamente cambios a la ley del consumidor en relación al consumo de productos financieros. En general, presidente, una persona evidentemente compra pan todos los días o cada 2 días. Y si el pan que compra efectivamente cambia de calidad, se cambia a otra panadería. Es algo de consumo habitual. La persona puede decidir de manera informada efectivamente qué producto es mejor y cuál es peor. Pero en el caso de servicios financieros, el desconocimiento es mayor.
Por eso es que se incorporaron entre ellos efectivamente los artículos que estamos ahora en discusión, de cómo entregar más información al mercado, cómo construir efectivamente un número que es la carga anual equivalente, que permitiera efectivamente comparar entre distintos proveedores. De hecho, hay productos financieros que una persona lo contrata solo una vez en la vida, como es el crédito hipotecario. Y por tanto era necesario incorporar más información sin perjuicio de que aún la brecha es importante. Para poder justificar, y tomé aquí una intervención del honorable diputado, él señala efectivamente que su indicación se sustenta justamente en lo que él considera una venta atada. O sea, el hecho de que para poder comprar un producto con descuento hay que hacerlo con un determinado medio de pago. Adicionalmente, efectivamente señala que se desearía que uno pudiera promover la compra en efectivo, porque de otra manera se está incentivando el endeudamiento con intereses, con gastos operacionales, con seguros, etc. En primer lugar, señor presidente, efectivamente venta atada y venta conjunta es algo que la literatura económica ha tratado con cierto detalle. ¿Okay? De aquí nace justamente este artículo que me tocó tramitar en su momento, hace casi una década atrás, definiendo justamente lo que era una venta atada y prohibiendo justamente la conducta. Consideramos en ese momento que este es el artículo el 17H vigente. La tercera me llamo Luciano Jiménez, que no sé por qué. Ya, cuéntame algo aparte de la... Perdón, presidente. Silencio, por favor. En el caso de un producto o servicio financiero, se considera que era atado si se impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o servicios adicionales, especiales o conexos. Y además, si no estaba disponible, a ser contratado de forma separada. O sea, te decía, mira, o compra este pack o no puede comprarlo por separado. Dicho esto efectivamente en la literatura se vio en el caso de los Estados Unidos cuando había empresas que vendían fotocopiadoras atadas a los suministros. O sea, solo te vendían efectivamente las fotocopiadoras si tú comprabas los suministros para ellos y no podías comprar suministros de otras marcas. Y de igual manera, en el caso de venta conjunta, impresoras con cartuchos de tinta, ¿okay? que no se podían comprar por separado. Y en el caso chileno, señor presidente, recordar un poco de cómo nace este debate público de venta atada, que se relacionó justamente con aperturas de tarjetas de crédito de tienda, que tenían seguros asociados, sin que el consumidor pudiese rechazar dicho seguro. De hecho, el problema con que nos encontramos en esa oportunidad es que muchas veces el consumidor no era informado de que al firmar un contrato de tarjeta de crédito tenía esos seguros asociados, seguros que no eran obligatorios por ley. Porque de hecho esto, me recuerdo, generó una parte de la actuación de un humorista que estuvo en Viña del Mar, ¿okay? En donde efectivamente se hizo muy conocido esto de una tarjeta que tenía asociados seguros para eventos que eran muy poco probables. Ello generó justamente la modificación legal, mediante la cual se prohibieron dichas prácticas. ¿Okay? O sea, hoy día efectivamente uno puede contratar un producto financiero y le pueden ofrecer efectivamente productos conexos o asociados, pero uno no tiene obligación de adquirirlo. ¿Okay? Evidentemente también nos dimos cuenta de que había productos financieros que claro, tenían que ofrecerse de manera conjunta, que era raro tener uno y no el otro. Me explico. Por ejemplo, tener una línea de sobregiro de una cuenta corriente sin tener la cuenta corriente. Claro, ese era un poco extraño. O sea, habitualmente uno tiene una cuenta corriente y se asocia una línea de sobregiro. ¿Okay? Pero no está obligado a tomarla. ¿Okay? Puede tener solo la cuenta corriente. Entonces, efectivamente, en este caso, analizando la visión de que yo para poder obtener el descuento solo puedo usar un medio de pago, yo creo que no se configura en la situación de venta atada, ya que el consumidor puede pagar con otros medios, puede pagar en efectivo, puede pagar efectivamente con otra tarjeta. De hecho, tarjetas que han tenido mucho auge en los últimos meses son las de prepago. El uso de tarjeta de prepago yo creo que ha subido, yo creo que más de 200 o 300% versus las tarjetas de débito o tarjetas de crédito. O sea, hay una competencia muy intensa en esto, en el uso de diferentes medios de pago. Por lo cual, efectivamente, inhibir que se ofrezcan beneficios a los tenedores de un plástico en particular, a mi juicio, limita la competencia. Hay tarjetas de crédito, por ejemplo, que permiten acumular millas,
para canjearlo por pasajes de avión. ¿Okay? Y eso incentiva a aquellos consumidores que son intensos en viaje a preferir esa tarjeta. Hay otros que, por ejemplo, toman tarjetas para poder comprar en farmacia, porque necesitan justamente comprar medicamentos por tener alguna enfermedad crónica. Y si tengo esa tarjeta, efectivamente me hacen descuentos que si no la tuviera, no lo podría tener. O sea, desde ese punto de vista, coincido con lo que han señalado expositores anteriores relacionados con asociaciones de consumidores, en que estos incentivos, en la medida que cumplen con lo que la profesora Peña señala de información adecuada, generan justamente más beneficios al consumidor. Ahora, uno podría señalar de que, claro, este beneficio está para el que tiene la tarjeta, y el que no tiene la tarjeta no tiene ese beneficio del descuento. Claro, uno podría decir, bueno, esa persona que no tiene la tarjeta, que postule y la obtenga. Pero claro, me podrían decir, mira, pero es que está en DICOM esa persona, y por eso no le dan crédito. Pero ahí nos encontramos ante otro problema, eso no es una discriminación arbitraria, presidente. Efectivamente es otra dificultad, a la cual me voy a referir en un momento más, pero no constituye efectivamente un elemento que atente contra la libre competencia. Entonces yo creo que, dado que esta discusión se dio en su oportunidad también con el SECNA financiero, vuelvo a reiterar lo mismo que opiné en ese momento, hace casi una década atrás, de que limitar justamente estos beneficios finalmente van en contra del consumidor. No serían un beneficio en términos de la intensidad competitiva que uno busca en los mercados. También quisiera, presidente, hacerme cargo del sobreendeudamiento, que es un tema evidentemente de la mayor preocupación. En los últimos meses los datos de endeudamiento han mejorado. ¿Okay? Las transferencias fiscales, los retiros, los fondos de pensiones han permitido reducir el número de personas que están en DICOM o que tienen deuda en mora en los distintos productos financieros. Ahora, antes de este episodio, que es bastante especial, el sobreendeudamiento o el endeudamiento de la sociedad chilena es regularmente analizado por el Banco Central a través de un informe periódico, en donde, como les digo, antes de que ocurriese esta pandemia, el diagnóstico es que, si bien es cierto, no es un problema masivo, en ciertos segmentos de la sociedad chilena sí tenemos personas que tienen stock de deuda que sobrepasa su capacidad de pago. Y por tanto, efectivamente, genera allí un problema. Hay, indudablemente en esto, falta de educación financiera. ¿Okay? Es necesario todos los esfuerzos que ha hecho el CERNAC para poder incrementar la información disponible, va en la dirección correcta. Pero evidentemente hoy día, en la medida que no forma parte del plan de estudios de educación media, tenemos personas que salen al mercado, entre ellos pudiendo ser clientes de productos financieros, que no pueden distinguir bien efectivamente entre las condiciones de una cotización y de otra. Se hizo un avance con esto de que la cotización tenía que tener una uniformidad en términos de poder cotizar un crédito en distintas partes. De hecho, ustedes han visto que cuando una casa comercial o un banco ofrece un producto financiero, tiene que colocar el CAE, que es la carga anual equivalente. Y tiene que colocar también cuánto se va a pagar finalmente del crédito una vez que yo pagué todas las cuotas. Si pedí 1 millón de pesos, al cabo de 12 meses, ¿cuánto voy a haber pagado con todas las cuotas involucradas? ¿Tengo que pagar 1.200.000 pesos? ¿1.300.000 pesos? Esto efectivamente genera un avance, pero de todas maneras quiero contar acá que en su momento, cuando iniciamos la aplicación de la ley, nos encontramos que la sigla CAE, carga anual equivalente, era entendida a veces por algunas personas como un descuento que tenía el crédito. O sea, si el CAE era 30% versus otro CAE de otra tienda que era 35%, la persona prefería el de 35%, creyendo que eso era un descuento mayor. Claro, eso muestra la poca comprensión de educación financiera, que sigue algo en lo cual estamos al debe. Pero también no tenemos un reporte de deuda consolidada, presidente. Sigue existiendo en tramitación, sin avance hasta el momento, un proyecto de ley para crear un reporte de deuda consolidada. Existe hoy día para los bancos, pero no existe para los otros proveedores de crédito, para una tienda, para efectivamente un crédito automotriz. Eso efectivamente, el hecho de que no existe un reporte consolidado, genera la posibilidad de sobreendeudarse. De hecho, yo he visto avisos en los cuales se señala que se venden parcelas, y se venden parcelas a crédito que no salen en el sistema. Esa es parte de la publicidad que se hace. Eso no es muy bueno, presidente.
porque evidentemente ello lleva a que una persona, claro, quizás ve que la cuota no es tan alta y firma el pagaré. Y finalmente se encuentra con un stock de deuda que es bastante mayor al que se hubiese imaginado. Entonces, en este caso, yo sé distintos modelos para el reporte de deuda consolidada, pero efectivamente es algo que todavía está pendiente. De igual manera, presidente, y ya para ir cerrando, si bien es cierto, hoy día tenemos el DICOM negativo, o sea, todas aquellas deudas que no hemos pagado, no tenemos el DICOM positivo. El DICOM positivo es un informe en el cual se señale todos los créditos que yo he pedido en mi vida a todos los proveedores de crédito y que he pagado oportunamente. Si yo he pedido crédito en el Banco Chile y los he pagado oportunamente, el Banco Chile sabe eso, pero los demás bancos no lo saben. No saben cuánto crédito yo he tomado en mi vida en una tienda o en un banco o en un crédito automotriz y que pagué oportunamente. Ese DICOM positivo agrega información al mercado y podría justamente aumentar la eficiencia con la cual ellos operan, de manera tal de que el buen comportamiento tuviera un premio, también en términos de ser objeto de mejores ofertas por parte de aquellos que ofrecen dinero. O sea, yo creo que el sobreendeudamiento es un problema para algunos sectores de la sociedad chilena, pero yo creo que esta iniciativa no ayuda en esto. O sea, incentivar que solo se pague con efectivo y no con crédito, finalmente perjudica a los buenos pagadores, que efectivamente son responsables, que pueden medir bien su capacidad de pago y que podrían comprometerse con un pago de cuotas que sea razonable. Y de esa manera poder tener un bien antes de tener que ahorrar en efectivo el dinero para comprarlo. De esta manera, presidente, yo creo que efectivamente la propuesta del presidente de la República, el veto planteado, es una buena solución para este tema en particular, sin perjuicio que estos dos elementos que yo he planteado acá, el reporte de deuda consolidada y el DICOM positivo, son cosas en las cuales efectivamente podríamos avanzar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Tomás Flores. Le ofrecemos ahora la palabra al representante de la Fundación Ciudadana para el Consumo Responsable, don Juan Trimboli. Don Juan tiene la palabra. En primer lugar, quiero agradecerle, señor presidente, y por su intermedio a toda la Comisión de Economía por la invitación a exponer en mi carácter de presidente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable acerca de la indicación que cambia el artículo 17H y que está siendo objeto del veto presentado por el señor presidente de la República. Durante muchos años, señor presidente, me correspondió ser parte del equipo de dirección de Consumers International, la federación mundial que agrupa a organizaciones de consumidores en todo el mundo, y dentro de esa institución desempeñarme durante varios años como director regional para América Latina y el Caribe. Hago este comentario porque desde dicho organismo pude conocer diversas experiencias e iniciativas en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras. Y en la materia que hoy nos ocupa, y para ser muy breve en consideración del tiempo, lo que se observa a nivel internacional son regulaciones, pero no prohibiciones como la propuesta en la indicación que modifica el artículo 17H. Al analizar asuntos que pueden tener como consecuencia una ampliación o una restricción de los derechos de las personas consumidoras, siempre nos ha resultado útil revisar las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, aprobadas en su momento por más de 190 países, entre ellos Chile. Estas directrices conforman un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las legislaciones referidas a la protección de las personas consumidoras. Es asumiendo estos principios que diversos organismos nacionales e internacionales formularon sus propios listados de derechos y responsabilidades del consumidor
como lo ha hecho en el caso de Chile el Servicio Nacional del Consumidor, entendiendo siempre que estos principios deben ser un aporte para que tanto las relaciones de mercado como las relaciones entre los actores principales de las relaciones de consumo, consumidores, empresas y Estado, sean relaciones justas, equilibradas y transparentes. Pienso que parece existir consenso que todo consumidor y consumidora tiene el derecho a acceder y elegir libremente todo bien o servicio que estime necesario y conveniente para su vida material o espiritual. De la misma manera que se asume la libertad de los proveedores de productos o servicios financieros para desarrollar actividades económicas siempre que se respeten las normas legales que las regulan. Al referirnos, señor presidente, a los consumidores, para que su derecho a la libertad de elección pueda materializarse satisfactoriamente y no se convierta en una frustración como consecuencia de algún tipo de ausencia de información o de abuso, las directrices de Naciones Unidas incorporaron a partir del año 2015 una serie de principios de buenas prácticas comerciales. En ellas se señala que las empresas no deben someter a los consumidores a prácticas poco éticas, engañosas, abusivas y que deben facilitar información completa sobre los bienes y servicios, términos, condiciones, cargos aplicables y costo final para que el consumidor, en uso de esa libertad, pueda tomar una decisión bien fundada. En forma complementaria, las directrices señalan en su punto 20 que los Estados miembros deben tratar que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos y en el punto 24 agrega que los Estados deben alentar la competencia leal y efectiva a fin que los consumidores tengan la posibilidad de elegir productos y servicios dentro del mayor surtido y a los precios más bajos. Compartiendo, como ha sido señalado en distintas oportunidades durante este debate por representantes del Estado, por destacados constitucionalistas y miembros de organizaciones de consumidores, que en la propuesta del señor diputado Bianchi y en el texto aprobado por el Congreso existen problemas técnicos, problemas constitucionales y también de razonabilidad, como por ejemplo diferenciar tipos de tarjeta sin una razón que lo justifique claramente. La mencionada propuesta del diputado Bianchi buscaba resolver algunos problemas reales y eso debemos reconocerlo. Algunos problemas de carácter estructural, como es el caso del sobreendeudamiento que aqueja a muchas personas consumidoras y al que recientemente se ha referido ampliamente el señor Tomás Flores. Y también otros problemas asociados al acto de la compra, donde el consumidor no pocas veces se ve enfrentado a una información confusa o engañosa. Sabemos, por ejemplo, porque lo hemos experimentado, a mí también me ha tocado, que muchas veces hay empresas del comercio que otorgan descuentos sin especificar que son exclusivos con sus tarjetas. Y de esta forma el consumidor se ve perjudicado si la información a la que accede en el momento de la compra no es oportuna ni es veraz. Dicho esto, nos parece que la forma de enfrentar y avanzar en la corrección de los problemas mencionados no pasa por la prohibición de mecanismos de descuentos que, regulados convenientemente, son un beneficio que puede favorecer a los consumidores, especialmente aquellos de menores ingresos. Es esto, por otra parte, señor presidente, lo que la experiencia internacional nos muestra cuando observamos que la práctica de realizar ofertas y ofrecer descuentos a través del pago con una determinada tarjeta o por la vía de programas de fidelización es algo ya presente en numerosos países, en el entendido que las regulaciones asumen que estos instrumentos benefician a las personas consumidoras.
es precisamente, desde mi punto de vista, la comprensión de que estamos ante una práctica comercial habitual, pero que ella debe ser corregida y mejorada, como entiendo ha sido, así lo entiendo, la intención en su momento del señor diputado Bianchi. Es eso lo que lleva a que el texto propuesto en el veto presidencial aborde algunos de los problemas que enfrentan hoy los consumidores. Me voy a referir a algunos de ellos muy superficialmente porque ya han sido evidentemente planteados en profundidad tanto por por la profesora Marisol Peña, por el señor Tomás Flores en el día de hoy, por el fiscal nacional económico, por el señor director del CERNAC, Lucas del Villar, en el día de ayer. En primer lugar, el veto mantiene la prohibición de las ventas atadas. A esto ya nos referimos hoy en profundidad, no me voy a extender en eso. En segundo lugar, reconoce diferencias entre las tarjetas de crédito y las de débito y prepago. El veto mantiene la prohibición de las ventas atadas a todo tipo de tarjetas, pero al regular la entrega del descuento, condiciona solo las tarjetas de crédito en tanto se genere una petición crediticia. Sin embargo, para efectos de la información al consumidor, quedan regulados todos los medios de pago. En tercer lugar, prohíbe que la venta de un producto quede atada al otorgamiento de un crédito. En este punto, no me extiendo en él, pero en este punto se recoge la experiencia francesa en donde el estatuto referido a medios de pago dispone que no podrá obligarse al consumidor a pagar con cargo al crédito asociado a la tarjeta los productos o servicios con descuentos asociados al uso de una tarjeta de fidelidad. El pago con cargo a la línea de crédito asociado a la tarjeta solo puede efectuarse con la voluntad expresa del consumidor, en caso contrario se entenderá que paga al contado. Y en cuarto lugar, mejora el acceso a la información de los consumidores al momento de la compra de un producto o descuento. Este punto es esencial para una necesaria cultura de la información. Se adopta en él una buena medida de la legislación canadiense, ya que la regulación vigente del Código de Conducta para la industria canadiense de tarjetas de crédito y débito considera, y cito, reglas referentes a prácticas comerciales de descuentos que autorizan de manera expresa a los comerciantes para otorgar descuentos cualquiera sea el medio de pago utilizado, efectivo, tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Asimismo, la norma autoriza a comerciantes para ofrecer descuentos diferenciados según el medio de pago utilizado, siempre que dichos descuentos se encuentren exhibidos. He citado textualmente el análisis que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional en un informe del mes de mayo del año 2019. En ninguno de estos ejemplos, señor presidente, existe una prohibición de aplicar descuentos, pero sí existen buenos ejemplos de regulación en la materia. Nos hubiera gustado que el veto pudiese haber abarcado otros temas adicionales. Por ejemplo, haber regulado de manera más amplia que la venta de un producto o servicio no quede vinculado a una operación de crédito, no solo para el pago con una tarjeta, sino ante cualquier operación crediticia, porque los problemas de sobreendeudamiento a los que ya se han referido ampliamente muchas veces están asociados a la compra de otros productos que son promocionados solo con operaciones de crédito vinculada, como es el caso, por ejemplo, de la industria automotriz, que mencionara en el día de ayer el representante de la CONAPYME. Dicho todo lo anterior, señor presidente, y finalizando, estimo que el veto presidencial avanza en la dirección correcta, recoge la experiencia de economías avanzadas, amplía derechos de los consumidores y asume indicaciones relevantes de las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Trimpoli. A continuación va a exponer la señora Fabiola Inostroza de FOJUC.
Así es. Permiso, señor presidente, para compartir pantalla. Creo que ahí está. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a todas y todos quienes están presentes hoy. Me gustaría comenzar esta exposición, primero que nada, reconociendo que el artículo 17H se refiere a un sector del mercado donde, en efecto, hay una competencia asimétrica entre grandes y pequeñas tiendas. Sin embargo, a nuestro parecer, en realidad no necesariamente se refiere a medios de pago, sino que hay otros temas igual, o quizás más profundos de abordar, como lo son los volúmenes de las ofertas, las costas de operación, o un sistema de libre mercado económico que en ciertos casos tiende a privilegiar más a las empresas más grandes. Sin perjuicio de lo anterior, lo que nos gustaría aclarar o dejar sobre la mesa en este instante es que en realidad cuando hablamos del artículo 17H nos referimos a una modificación que se está haciendo en la Ley de Protección al Consumidor y por medio de una ley a la que denominamos Proconsumidor. En ese sentido, la primera sugerencia es que al momento de tomar una decisión se tenga como foco al consumidor y sobre todo a ciertos consumidores que están muchas veces en una situación de mayor vulnerabilidad. Recordemos que en el mercado desigual es el consumidor finalmente la parte que está en mayor desventaja. En ese sentido, el llamado es a no diluir el foco bajo el riesgo de eventualmente perderlo, porque lo que la ciudadanía espera de la ley de una ley pro consumidor es justamente que proteja a los consumidores. Y por eso también la presentación se va a hacer desde esa óptica. Lo primero que nos gustaría comenzar mencionando para incorporar al debate tiene que ver con que la actividad de toda empresa que opera en Chile dice relación con el interés público. En ese sentido, cuando hablamos de consumo, quizás sería bueno comenzar a incorporar conceptos como lo son el derecho humano al consumo, que se relacionan con otros conceptos tan importantes como lo es, por ejemplo, el derecho a la alimentación o a un vestuario adecuado. Recordemos además que las empresas son las principales generadoras de trabajo. Entonces, todo operador del mercado debe tender a que este sea más justo y bajo las reglas del respeto a la libre competencia. Bajo esta perspectiva, nos parece curiosa quizás la diferencia que por medio de la iniciativa del honorable diputado Bianchi se pretende hacer respecto de aquellas entidades de crédito bancarias y aquellas grandes tiendas comerciales. Creemos que es necesario avanzar en regular ambos mercados. Veamos cómo perfeccionar el sistema bancario, veamos cómo definir una política concreta para las tiendas comerciales, pero cualquier iniciativa tiene que entender que el interés público nos involucra a todos. Y marcar diferencias que vayan solo respecto de un sector del mercado pasa por no incorporar este concepto, más aún cuando las consecuencias podrían eventualmente llegar a dañar a los consumidores. Otro punto que voy a tratar brevemente tiene que ver con que las estrategias de fidelización son una manifestación del principio de libertad económica y, por lo tanto, cuando la vamos a regular, tenemos que ver cómo crear dentro de esto reglas que sean justas para todas sin perjudicar a los consumidores. Cuando una ley aplica una prohibición a una entidad comercial y no a una bancaria, hay que tener cuidado con lo que pasa ahora con otro principio que aparece, que es el de no discriminación del Estado en materia económica. Por otro lado, nos parece que decir que estas prácticas obligan a los consumidores es un poco descontextualizado, por básicamente dos motivos. Primero, la irrupción en el mercado de productos extranjeros ha abaratado considerablemente los costos de ciertos productos. Por otro lado, es verdad que hay productos que no son más baratos. Quizás por una deuda pendiente que tenemos hoy en día aún, lo cierto es que este tipo de descuentos y tarjetas muchas veces se utilizan para poder adquirir bienes que nos permitan satisfacer necesidades básicas, sobre todo para aquellas personas que no tienen capacidad de pago en efectivo
y aquellos a cuya situación económica no les permite acceder a una tarjeta de crédito bancario con cupo suficiente. De ahí paso al último punto que ya fue desarrollado anteriormente y a lo largo de toda la tramitación de este proyecto, pero claro, no podemos desconocer que existe un problema de endeudamiento que pasó a ser un problema económico, un problema social, pero muchas veces el crédito es necesario para poder optar a una calidad de vida mínima. En ese sentido, si tenemos a una persona que está ganando el sueldo mínimo y que tiene probablemente que alimentar a 4 o 5 personas, y que para eso utiliza estos descuentos que hoy día vamos a prohibir o no, puede que hayan dos posibles escenarios. Por un lado, en el escenario más optimista, digamos que el mercado va a reaccionar inmediatamente, va a aplicar nuevas formas de competencia y que las condiciones que se van a generar van a ser a lo menos iguales a las que tenemos hoy en día o quizás mejores. El problema es que no tenemos antecedentes que nos permitan garantizar esto y que de hecho, como ya se ha dicho, la legislación extranjera va en el sentido opuesto, va en el sentido de permitir este tipo de prácticas, pero de regularlas de mejor manera. ¿Qué pasa si a esta persona entonces ya simplemente, como se dice en términos más coloquiales, no le alcanza para llegar a fin de mes? ¿Cuál es la respuesta que entonces, honorables diputados, le vamos a dar a esta persona? ¿Endeúdese otra vez? Y bueno, así sigue el círculo. Creo que se han propuesto algunas soluciones y es un tema que es necesario trabajar, pero quizás no es esta la forma. De ahí que, un poco para ir terminando, nuestra opinión se basa primero que nada en hacer una diferencia técnica respecto de lo que es una técnica de fidelización comercial o venta conjunta, como lo denomina la ley, y una venta atada. Algo ya se ha hablado, pero ¿por qué lo mencionamos una y otra vez? Porque a lo largo de la tramitación de este proyecto se confunden ambos conceptos. Cuando hablamos de una práctica de fidelización comercial, la persona elige sin coacción si contratar un producto o no. Estas prácticas están permitidas en nuestro sistema actual y de hecho muchas veces benefician al consumidor. Cuando hablamos de una venta atada, creo que aquí hay un consenso en general respecto a que esto efectivamente perjudica al consumidor. Está involucrado su derecho a la libre elección de bienes y servicios, a la prohibición de negar injustificadamente una venta de productos o servicios e incluso a quienes le dan a esto un carácter constitucional, podríamos hablar del derecho a la libertad de adquirir toda clase de bienes. Sin embargo, parece ser que cuando entramos a entender el concepto de venta atada, la diferencia es difusa. Sabemos que hay una venta atada cuando un producto no está disponible de forma separada. Sabemos que hay una venta atada cuando estando disponible lo está en condiciones arbitrariamente discriminatorias para el consumidor. Pero determinar esto no siempre es fácil. ¿Cuál es el problema? Que el proyecto que se despachó desde el Congreso prohíbe descuentos asociados a un medio de pago y tanto aquellos que son prácticas de fidelización comercial como aquellos que eventualmente podrían llegar a constituir una venta atada, confundiendo estos conceptos. Y además mantiene en la desprotección regulatoria que hay ante esta falta de precisión lo que ocurre en el resto del mercado, porque recordemos que las ventas atadas no solo ocurren respecto de descuentos asociados a un medio de pago. En ese sentido, creemos que la propuesta, el texto del veto presidencial avanza en la dirección correcta al suprimir la prohibición y mejorar la regulación. Claro que podríamos avanzar mucho más. Queda entonces la tarea pendiente de informar quizás ya no solo el costo total del crédito, sino que otros costos asociados, como por ejemplo lo es la mantención de una tarjeta de crédito. Definir mejor qué es un descuento, precisar los límites de lo que es una venta atada y ampliar la regulación a todos los sectores del mercado por igual, porque como ya lo dije, el interés público aquí nos tiene que involucrar a todos. Por este motivo, creemos que cualquier ley que tenga por objetivo entregar una información veraz y oportuna, reducir las brechas muy grandes que hoy hay entre consumidores y proveedores y garantizar la libre elección, es necesario que entonces
vaya acompañada con intervenciones que impliquen un proceso continuo de educación financiera y de fortalecimiento a las instituciones que protegen al consumidor. Aquí mucho siempre se habla de aumentar las facultades del SERNAC, cuestión que es indispensable, por cierto, pero también las organizaciones privadas que trabajamos en esto tenemos mucho que aportar. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los presentes. Muchas gracias, señora Fabiola. Y finalmente va a exponer el profesor de Derecho Civil, el señor Mauricio Tapia. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a los honorables miembros de la comisión por su intermedio. Si usted me permite compartir pantalla para mi exposición. Bueno, les agradezco esta invitación. Advierto que vengo acá en mi calidad de profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. He hecho investigación en esta materia y he estado atento a las reformas sucesivas en protección al consumidor. Por tanto, yo no asesoro a nadie, no presto servicio a nadie, sino que vengo en mi calidad de académico e independiente. En esta exposición me voy a referir en esencia 5 materias, brevemente. Bueno, la norma que se propone modificar y que ha sido ampliamente discutida. Voy a referirme también, en segundo lugar, a cuál fue el origen de esta regla, porque es bueno hacer historia, cómo nació esta regla que se quiere derogar, este privilegio que se quiere derogar. En tercer lugar, voy a referirme a los problemas prácticos que acarrea esta disposición que se quiere derogar. En cuarto lugar, voy a referirme también a las razones para suprimir este privilegio, porque es un privilegio del retail. Y finalmente voy a analizar el veto. Bueno, todos conocemos las reglas, el inciso final del artículo 17H, incorporado en el año 2011 por la ley del SERNAC financiero, y que prohíbe, en esencia, atar productos financieros en la compra de bienes, pero establece al mismo tiempo un derecho, lo que ya es muy raro en una ley del consumidor, derecho del proveedor, dice, a ofrecer descuentos o beneficios con sus propias tarjetas. Esto se refiere al retail integrado, que vende bienes por una parte y vende créditos por otro, y son el mismo negocio. Ahora bien, ¿cómo se originó esta regla que permite estos descuentos, en definitiva, atándolos a las tarjetas propias de sus propias empresas? Como sabemos, la ley del SERNAC financiero intentó regular las ventas conjuntas, que no están prohibidas si se informan y si son voluntarias. Hay algunos casos en que se establece incluso esta modalidad de venta conjunta, pero al mismo tiempo prohíbe las ventas atadas en servicios financieros. Ese es el propósito del artículo 17H, prohibir ventas atadas en servicios financieros, que también pueden tener un componente anticompetitivo. Las ventas atadas, en general, se sostiene que vulneran diversos derechos del consumidor. El derecho a la libre elección del bien o producto, vulneran también la prohibición de negativa injustificada de venta y servicio, y también podría agregarse que afecta el derecho a no ser discriminado arbitrariamente. En verdad, cabe la pregunta si cuando yo vendo con descuento, pero asociado necesariamente a mi propia tarjeta de créditos, la pregunta es si yo estoy vendiendo un producto, o yo estoy vendiendo un crédito más bien. ¿Por qué se trata, a fin de cuentas, en forma distinta a quien puede pagar en efectivo o quien puede pagar con un crédito de un tercero? En el fondo, lo que se quiere vender en este caso no es el producto, se quiere vender un crédito. Y eso hay que decirlo. Es una venta subrepticia de crédito. En la reforma del SERNAC, incluso del año 2018, se extendió la prohibición de venta atada a los servicios de telecomunicaciones, pero eso es otra historia. Ahora, ¿en qué ventas atadas financieras se estaba pensando cuando se incorporó en el 2011 esta prohibición en el artículo 17H en su inciso primero? Si se revisa la historia de esta ley del SERNAC financiero, la idea matriz del 17H atendía a prohibir prácticas bancarias de condicionar la aprobación de un crédito hipotecario
a la apertura de una cuenta corriente. En esencia, eso es lo que se tenía en vista al momento de incorporar esa regla generalísima que dice que no se pueden atar productos financieros a otros servicios o contratos conexos. De hecho, la jurisprudencia lo ha confirmado varias veces, que ese es el sentido del inciso primero, regla general del artículo 17H, y aquí cito una sentencia relativamente reciente en la materia que así lo sostiene. Ahora, lo cierto es que al incorporar el artículo 17H del año 2011, por sus términos amplios, el inciso primero en particular, llevaba también a concluir que el retail quedaba imposibilitado de continuar con las prácticas de atar la venta de sus propios bienes a la utilización de su propia tarjeta, ofreciendo un descuento que exclusivamente se aplica con su propia tarjeta. Es decir, el inciso primero se aplicaba a la banca y se aplicaba al retail por igual, prohibiendo estas ventas atadas. ¿Cómo surgió entonces el inciso final? Yo he tratado, señor presidente, de hacer una investigación acuciosa en la historia de la ley de 2011. ¿Cómo surgió entonces esta parte final del artículo 17H que se quiere, en definitiva, eliminar y que el veto presidencial quiere hacerlo subsistir? En el mensaje del Ejecutivo del año 2011, no se contenía ninguna norma sobre la prohibición de venta atada. Fue en la Comisión de Economía, en esta Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en que se introduce, afortunadamente, esta prohibición general de ventas atadas en productos financieros, con una redacción similar a la definitiva, pero sin agregar esa parte final que privilegia al retail. Es decir, incorporó esta comisión la regla general y no la excepción o privilegio para el retail. Además, esta honorable comisión incorporó una multa por la infracción de esta prohibición. Ahora, fue la comisión del Senado quien agregó la parte final para el retail con una redacción que no varió hasta el texto final y que fue una indicación del Ejecutivo. El ministro de Economía entonces fue don Juan Andrés Fontaine, el subsecretario aquí está presente, Tomás Flores, que entiendo que ahora viene en calidad de asesor de Libertad y Desarrollo. Además, la Comisión de Economía del Senado incorporó estas reglas finales en debate y eliminó la multa de los 750 unidades tributarias mensuales. ¿Por qué? Y eso es lo que hay que destacar. No consta en la historia de esta ley ninguna justificación, ni en la discusión particular sobre el sentido de esta regla que se incorporó. No sabemos por qué se motivó, no sabemos su origen. E incluso se dijo erróneamente, y nadie lo discutió, que sería un derecho del proveedor. Por favor, esta es una ley de protección de consumidores. Y esta regla que se quiere eliminar dice que es sin perjuicio del derecho del proveedor. Yo no sé si existe alguna ley en el mundo de protección de consumidores que habla de derechos del proveedor. Es totalmente insólito eso. Pero ya, asentemos esto. No existió discusión, no hay justificación alguna, no conocemos las motivaciones de por qué la Comisión de Economía del Senado incorporó, en definitiva, esta parte final, cambiando, a fin de cuentas, el sentido de la norma que había sido incorporada en esta comisión de la Cámara de Diputados, y además eliminó la multa. Bueno, en 2019 surgió nuevamente esta cuestión, y en ese entonces, coincidencia, el ministro de Economía era el mismo señor Fontaine, 2019, quien se opone públicamente a eliminar este privilegio para el retail, esta idea de ofrecer descuentos ligados a un medio de pago. La historia en este caso, en este proyecto de ley, lo conocemos. En la Comisión de Economía fue rechazada esta idea, pero en la sala, en definitiva, a su vez se aprobó esta indicación y así fue despachado para su promulgación. Esto es, se elimina este privilegio. Y a eso sobre eso se pronuncia el veto. Ahora, ¿qué problemas prácticos acarrea esta disposición? Bueno, hay que tener en cuenta, en verdad, en esta discusión es bueno tener claro el contexto internacional, pero Chile es bien peculiar en materia de protección al consumidor. Y somos, en verdad, un país que tiene reglas que otros no comparten, para nada, porque son de desprotección del consumidor. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la práctica chilena hace que estas tarjetas sean muy fáciles, en definitiva, de obtener. En el acto de la compra incluso las ofrecen. Pero en general, aunque el consumidor la tenga o la obtenga ahí, en general no se entera
o no se le informa suficientemente, o son cuestiones sumamente técnicas que no se le informa que aunque paguen inmediato la tarjeta, de todas formas esa tarjeta va a generar gastos de mantención que en Chile no están regulados y que son en una arbitrariedad tremenda, lo ha dicho la Corte Suprema, que son intereses encubiertos. No están regulados. Gastos de mantención por administración, uno no sabe qué son esas cosas. Seguros, que se aplica cuando usted compra, aunque usted pague de inmediato, y que llegan a fin de mes en la cartola, por tanto el descuento que ofrece se diluye. Ya sabemos, ya se habló, y no voy a reiterar el nivel de sobreendeudamiento en Chile, que es bastante insólito, el 75% del ingreso mensual en el 2019, según el Banco Central. Sobre todo estas tarjetas del retail apuntan los estratos más bajos, y de hecho no es un misterio que las personas compran con estas tarjetas comida, compran vestimentas, compran bienes de primera necesidad. Y para ese segmento en particular, estos descuentos envuelven una venta subrepticia de créditos. Aquí no se están vendiendo productos, se están vendiendo créditos. En primer lugar, solo una élite privilegiada del país, será un 1, un 2%, puede usar esto como medio de pago, es decir, mire, compro con la tarjeta y aquí están los billetes y lo pago de inmediato. Eso lo puede hacer simplemente una élite privilegiada del país. Estos no son medios de pago, estas no son tarjetas de débito, estas no son tarjetas de cuenta corriente, son tarjetas de crédito. Por lo demás, hay asimetrías de información, hay opacidad en estas ofertas, y el descuento en verdad se hace pírrico en primer lugar con el anatocismo. Se cita la experiencia internacional, pero no se dice que Chile tiene un anatocismo que es inédito en el mundo. Mes a mes se capitalizan los intereses, por eso se convierten en bolas gigantes los créditos. Las comisiones, que cada uno define por sí y ante sí, los gastos totalmente desregulados, no se cumplen los límites legales, se cobran como gastos judiciales lo que quiere el proveedor. Bueno, eso explica las bolas de nieve en que se convierten los créditos en Chile, la desregulación. Y es por eso que no es baladí esto y que no se puede comparar con la experiencia de otros países. Porque aquí, en definitiva, lo que se está haciendo mediante estos descuentos es una práctica de venderle subrepticiamente créditos y aumentar esta ola de sobreendeudamiento. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que yo estimo son atendibles para proceder a derogar este privilegio que apareció en la Comisión de Economía del Senado y que no había sido contemplado en esta comisión en el 2011? Bueno, las razones del sobreendeudamiento, que son bastante criollas y que acabo de reseñar brevemente. En segundo lugar, tampoco esta derogación significa una discriminación en ningún caso contra el retail. Al contrario, si se deroga, se vuelven las reglas generales y conforme al principio de igualdad, los bancos no pueden hacer esto. ¿Por qué el retail lo puede hacer? No veo por ello que existan razones para estimar inconstitucional la eliminación de un privilegio. No se le prohíbe hacer descuentos a nadie. No se le prohíbe ofrecer crédito a nadie. Si lo que se está diciendo es que no los pueden adaptar a sus propias tarjetas, por las razones que acabo de señalar. Luego también hay que señalar que con esta derogación no es que se acaben las ofertas, hay una cuestión distinta, ya se dijo. Una cuestión son los descuentos con las tarjetas propias, de sus propias empresas, y otra cosa son los mecanismos de fidelización, como por ejemplo dar puntos o acumular millas. Eso no se prohíbe, a eso no se refiere esto. Se refiere simplemente a atar la venta del producto con el propio crédito. Hay que tener en cuenta que también la libre elección de productos y servicios por parte del consumidor es un derecho legalmente consagrado. ¿Por qué no se los permite a los consumidores acceder a estas ofertas, si son tan convenientes para ellos? Con el apoyo del crédito que les sea más barato, ¿por qué no pueden ir con su propia tarjeta y decir, mire, no, Falabella o París, esta es la que me da una mejor tasa y cobra menos por comisión, y pueden ir con esa tarjeta y acceder al producto, si es lo que se quiere? Esto estimularía la competencia. Es por lo demás la idea de la ley de portabilidad financiera, el poder cotizar quién me da el crédito más barato. Y yo creo que eso es un argumento a favor, naturalmente, de esta derogación. También derogar este privilegio envuelve una mejora de la transparencia en información veraz oportuna hacia el consumidor, y lo que es importante, obliga a competir por precios sin amarres de crédito. Efectivamente volver
a las reglas de una sana competencia que beneficia a los consumidores por mejor precio. Hoy, en lugar de guerra de precios de productos, en verdad es una guerra de crédito. Otro argumento que es importante a favor de la derogación de este privilegio es que esto permitiría abrir nuevos espacios para las pymes. Las pymes no tienen tarjetas de créditos propias, solo lo tiene el gran retail. Esto abre espacio para que esas tiendas puedan competir con el gran retail, puesto que de esta forma no estarían capturados esos clientes por los créditos del gran retail. Permitiría de alguna forma distribuir el mercado y poner fin a esa captura que se disfraza de descuento, pero que es simplemente para mantener endeudado en una determinada tienda al consumidor. Ya lo dije, la fidelización se puede hacer por otras vías, y eso está completamente permitido antes y después si se deroga esta disposición. Y por último, es muy importante, si los consumidores no dimensionan la carga financiera que asumen al momento de comprar y acceder al descuento. Usualmente, si compran un bien de poca entidad, el costo de gastos de mantención de esa tarjeta al mes y el costo del seguro va a ser muy superior al descuento al que accedieron, pero no se dan cuenta, no informan. Bueno, usted sabe, esto tiene asimetrías de información estructurales. Ahora, vamos al veto, porque el tiempo avanza y no quiero extenderme. El veto, las observaciones del Ejecutivo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este veto señala textualmente que sus observaciones son sobre el derecho de los proveedores de ofrecer descuentos o beneficios adicionales asociados a un medio de pago. Derecho de los proveedores. Pero si esta ley es una ley pro consumidor, es una ley pro consumidor. Por tanto, si el veto se refiere a un supuesto derecho de los proveedores, me parece que escapa completamente a la idea matrices de este proyecto. Desde ya, el mismo veto lo declara que se refiere a un derecho del proveedor. Esta es una ley pro consumidor, modificación de la ley de protección de consumidores. Por tanto, si quiere introducir o referirse a un derecho de los proveedores, no es naturalmente la idea matriz de este proyecto, ni tampoco la idea matriz de la ley de protección de consumidores. Por lo demás, el veto dice algo, y quiero reparar en esto porque es importante. El veto dice que es un veto sustitutivo, pero en el fondo, y sabemos que el fondo en los vetos prima por sobre las formas, sobre las palabras, según el reglamento de la Cámara, es un veto aditivo. Es un veto aditivo porque, en primer lugar, su inciso primero no agrega nada nuevo porque es la regla en vigor. Y los incisos siguientes se refieren a regulaciones sobre las compras en operaciones de créditos en cuota y algunos deberes de información, materias que no están reguladas en este proyecto. Por tanto, es un veto aditivo, en segundo lugar, que se refiere a materias no reguladas en este proyecto, porque este proyecto no regula las compras en operaciones de crédito en cuota, no regula los nuevos deberes de información en estos casos. Luego, los fundamentos del veto a mí también me parecen muy discutibles, no los comparto y quiero referirme brevemente a ellos. En primer lugar, el veto dice que la prohibición, esta prohibición o supuesta prohibición de efectuar estos descuentos con tarjetas propias se aplicaría a todos los proveedores y cita varias veces los restaurantes. En verdad eso no es efectivo. No se trata de una restricción que se aplique a los restaurantes o a otros comercios, se aplica únicamente a aquellas empresas del retail que están integradas con sociedades financieras y que tienen un negocio de venta de bienes y un negocio financiero. Un restaurante no es el caso. Por tanto, en lo absoluto eso no se aplica y no van a eliminarse los descuentos en restaurantes o en otros comercios si se elimina este privilegio del retail. Luego dice el veto que esta regla podría afectar la libre competencia porque el retail compite a través de estos descuentos. En verdad es justo lo contrario. Estos descuentos asociados necesariamente al crédito propio es una forma de mantener cautivos a sus clientes con las líneas de crédito que le han dado y tiende a elevar la concentración económica y el riesgo de abuso, naturalmente, y eso lo ha dicho el Fiscal Nacional Económico. Eliminar este privilegio estimularía la competencia por precio de bienes y no por cautividad en razón del crédito.
siempre las empresas pueden competir por descuentos, naturalmente. Luego, la indicación se señala en el veto significaría una barrera al desarrollo e innovación en el retail. En verdad no es una barrera a la innovación y el desarrollo. Siempre podrán efectuar descuentos y promociones. Lo que se persigue es precisamente eliminar este privilegio de atar a sus créditos, pero en ningún caso se refiere a la innovación o al desarrollo. Asimismo, se afirma en el veto que la indicación sería una restricción para personas de menos recursos para acceder a instrumentos de pago y crediticio. En verdad, justo lo contrario. Si se elimina esto, se estimula la competencia en créditos más baratos, en la línea de la ley de portabilidad financiera. Por tanto, se beneficia a las personas de menos recursos, justamente con esto. También se dice en el veto que desincentivaría este medio de pago sustituto del efectivo que tiene problemas como el robo y traspaso de enfermedad, y ahí se cita hasta el COVID como argumento del veto. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no es un medio de pago, esto hay que hablar con claridad. Estos son tarjetas de crédito. Si estas personas las personas que acceden a estas tarjetas no tienen fondos en esa cuenta, son créditos simplemente. Entonces no es un medio de pago. Quien la puede utilizar como un medio de pago es el 1% más rico del país, pero el 99% la utilizan endeudándose. Por tanto, no es un medio de pago. Es decir, que tenerlo muy en claro. Son instrumentos crediticios que hay que introducir competencia en ellos, naturalmente, por las razones que dije. También se dice incluso en el veto que esto limitaría el avance de la digitalización de los medios de pago. En verdad, esto no se comprende. ¿Cómo va a limitar la digitalización de los medios de pago a algo que se refiere simplemente a eliminar un privilegio de atar descuentos a sus propias tarjetas? También se dice que se perjudicaría el derecho de los consumidores de acceder a bienes a menores precios y mejores condiciones. En verdad, es justo lo contrario. Se estimula la competencia en precio de bienes y no la venta subrepticia de créditos. Por último, se dice que esto restringiría el acceso al financiamiento formal, en el veto se dice esto, sobre todo a personas de menos recursos, y perjudicaría la reactivación económica en tiempos de pandemia. En verdad, las dos afirmaciones me parecen exageradas, con todo respeto. Las personas que tienen estas tarjetas ya están en el sistema formal, no estarán en el banco, pero están en las tarjetas del retail. Y en segundo lugar, decir que la eliminación de este privilegio va a perjudicar la reactivación económica por el COVID. Bueno, eso sobran los comentarios. Bueno, luego, ¿qué podemos decir sobre este veto? Bueno, la norma relevante es del inciso segundo, el resto no agrega nada. El inciso primero ya está en la ley. Yo no entiendo por qué se reitera, si esto ya está en la ley, esto ya es ley. El inciso segundo es relevante. Dice, de igual forma, no podrá ofrecer descuentos asociados exclusivamente a un medio de pago administrado o operado por el mismo proveedor por una empresa relacionada, cuando el acceso a dicho descuento se condiciona a la celebración de una operación de crédito de dinero en más de una cuota. Es decir, lo que dice es que no puede ofrecerse el descuento cuando se condicione al crédito en más de una cuota. ¿Qué podemos decir de esto? Y con esto termino. Me disculpen por la extensión. Podemos decir que esto parte de un error conceptual. En verdad, el veto distingue entre medio de pago y operación de crédito. Pero eso no es así, no es efectivo. Toda operación con tarjeta de retail es una operación crediticia, aunque sea en una cuota. Porque es una operación de crédito desde el momento en que al utilizarla se devenga algo. Se le cobra algo. ¿Qué se le cobra? Los gastos de mantención, los seguros y eventualmente intereses si se demora algunos días en pagarla. Es decir, toda operación con estas tarjetas es una operación crediticia, porque son tarjetas de crédito. No son operaciones con medio de pago. Luego, lo que dice este veto es que, bueno, no pueden condicionarla a la compra en más de una cuota, sosteniendo implícitamente que en más de una cuota sería crédito y que en una cuota no sería crédito, sino que sería medio de pago. Eso no es efectivo. Ambas son operaciones crediticias. Y por lo demás hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría, salvo tal vez los más ricos del país, no pueden pagar en una cuota al contado. Si pudiesen pagar en una cuota al contado, pagarían en efectivo. Estas personas recurren a estas tarjetas porque no pueden, porque viven en bicicleta
permanente, y los ciudadanos que acceden a estas tarjetas lo hacen para alimentarse, para vivir. Bueno, entonces necesariamente acceder al descuento va a ser en más de una cuota. Entonces es engañoso en definitiva, el texto propuesto. El carácter voluntario para las personas de optar entre una cuota o más cuotas es pírrico. Desconoce el sobreendeudamiento de las familias chilenas y cómo se vive constantemente en una bicicleta en que lo que se gana para honrar el crédito que se utilizó durante el mes para vivir. En síntesis, este veto, además, en mi modesta opinión, de estar fuera de las ideas matrices del proyecto, por las razones que señalé, y ser un veto aditivo y no sustitutivo, mantiene a fin de cuentas el privilegio del retail, el privilegio, en definitiva, que fue incorporado el año 2011 en la Comisión de Economía del Senado por razones que desconocemos completamente los ciudadanos, porque no hay ninguna expresión en la historia legislativa de aquello, y que se ha intentado en esta reforma acertadamente derogar para hacerlo volver al principio de igualdad y que, como todos los actores del mercado, no puedan efectuar esta venta atada, y es por eso que, en mi opinión, debería derogarse esta disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mauricio Tapia. Quiero liberar a todos nuestros expositores. Si quieren quedarse, no hay ningún inconveniente, porque ahora daremos paso a la votación, y de tal manera que pido a ustedes, tenemos 5 minutos para votar, que por lo menos podamos extender por 10 minutos la sesión para poder hacer el proceso de votación sin ningún inconveniente. ¿Les parece? Muy bien. ¿Alguna observación antes de la votación? Sí, presidente, brevemente, porque tenía algunas aseveraciones de lo que hicieron los invitados, pero solamente solicitar a la comisión dentro del informe, a pesar de que para mí es inadmisible el veto, porque ya lo dijo el profesor, habla de los derechos de los proveedores, está totalmente fuera de la idea matriz del proyecto. Sin embargo, cambiar la naturaleza del veto, que se estableció como sustitutivo, pero que no ejerce esa sustitución, sino que es aditivo, y colocarlo dentro del informe que va a ingresar a la discusión en la Cámara. Estimado, ¿habría acuerdo en el informe? Si no, habría acuerdo para que se diga que es un veto aditivo. No, más que presidente, no le corresponde a la comisión. Pero puede en el informe señalarlo, Álvaro. Lo puede ¿Cuál sería señalar. el acuerdo? ¿Cuál sería el acuerdo? Que el acuerdo de la comisión es que no es un veto sustitutivo, sino que es aditivo. Eso, tan simple como es. Puede decirlo en el informe. Si no hay acuerdo, entonces votemos. Habría que votarlo. Pidamos la votación para poner el informe aquello. Ya. ¿Quiénes están? Los que voten a favor estiman que habría que poner en el informe que es aditivo. ¿Cuál tiene que ser? El veto aditivo. Los que votan a favor sería aditivo. Aditivo. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Abstengo. Conectado, ¿no? Diputada Cid. ¿Ah? Diputada Cid, su voto. Diputado Jackson. ¿No puedo hablar? Sácale la cuestión, ¿eh? Diputada Cid, estamos votando. Sí, perdón. ¿Ahora se me escucha? Diputada Cid. Sí, ¿me escucha o no? Estamos votando. Sí, perfecto. Yo voto. Diputada Cid, estamos votando en el informe. Los que votan afirmativamente estiman... Active el micrófono, diputada Cid, por favor. Perdón, disculpa, era el micrófono. No, sí, lo entendí perfecto. Yo voto en contra del cambio del nombre. Muy bien. En contra. Diputado Jackson. A favor del cambio al veto aditivo en vez de... Diputado Jürgensen. Diputado Leopoldo Pérez. Yo reemplazo al diputado Jürgensen, señor secretario. Disculpe, diputado Pérez. Estamos volviendo a la recta doctrina. Yo voto en contra del cambio. Muy bien. Diputado Lavín. En contra, señor secretario.
Diputado Lavín en contra. Diputado Mellado, diputada Luc. En contra. Diputado Rentería. En contra. Diputado Sepúlveda. A favor. Diputado, Sepúlveda a favor. Diputado Soto. A favor. Diputado Fernández Albergue. En contra. Diputado Velázquez. En contra. Diputado Naranjo. A favor, secretario. 5 a favor. Oh. 7 en contra y una abstención. Se rechaza la idea de dejar constancia. Muy bien. Entonces, don Álvaro, por favor, tome la votación ahora. Ya. Vamos a votar por aceptar, por aprobar o rechazar la observación del presidente de la República que espere, presidente, esperemos un segundito. La observación del presidente de la República que sustituye el numeral 13 del artículo en el numeral 13 del artículo primero por el siguiente. ¿A favor o en contra de la observación? Diputado Barrera. Presidente, antes de pedirle a los invitados que nos envíen las presentaciones, por favor, si es que no lo han dejado. Y bueno, y por ser esto un veto que claramente no es pro consumidor, y la mayoría de las defensas que han sido al retail es que voto en contra del veto del presidente. Diputado Barrera en contra. Diputado Bernales. Abstención también, secretario. Diputada Cid. Yo voto a favor del veto presidencial. Diputado Jackson. En contra de las observaciones del presidente. Diputado Jürgensen. Diputado Lavín. Diputado Leopoldo Pérez. Perdón. Yo voto, muy bien, secretario. Yo voto a favor del veto de su excelencia, el presidente de la República. Le pido disculpas, diputado. Diputado Lavín. A favor del veto, secretario. Diputada Luc. A favor del veto. Diputado Rentería. A favor, secretario. Del veto. Diputado Sepúlveda. En contra, señor secretario. Diputado Soto. Diputado Soto. Me deja para el final, por favor, que tengo un problema con la cámara. Diputado Fernández Albergue. A favor. Diputado Velázquez. A favor. Señor presidente. Palabra al diputado Soto primero. Pidió al final. Yo estoy al final. Diputado Soto, entonces. Hombre, presidente. Diputado En contra, Soto. en contra. Diputado Soto, ¿en contra? En contra. Señor presidente. Diputado Naranjo. Voto en contra del veto aditivo. Resultado de la votación. Siete a favor, 5 en contra y una abstención. Aprobado el veto.
Señor secretario, en el informe deje constancia que hubo una votación entre que el voto era aditivo o sustitutivo, y por cierto ganó la posición que dijo que el voto era sustitutivo, para que deje constancia en el informe. Sí, vamos a dejar constancia de la votación y de la circunstancia aquella. Muy bien, por haberse Diputado cumplido el informante. objeto. Diputado informante. Al diputado informante yo propongo al diputado Alexis Sepúlveda, que fue el que informó la primera vez. Como Posición, como siempre, presidente. ¿Puedo hablar? Presidente. ¿Sepúlveda? el diputado, que él fue el informante la primera vez. Sí. Habría acuerdo entonces para que ¿Y el Muy ministro bien. quiere hablar, parece? El ministro. El Ministro, ¿quiere intervenir, ministro? Sí, no, solamente quiero dar las gracias, decir que los argumentos que nosotros hemos expuesto van directamente en apoyo de los consumidores y también en apoyo de las pymes, siguiendo lo que son las prácticas en el resto del mundo para que se desarrolle la competencia como corresponde. Eso es lo que estamos persiguiendo nosotros. Esto, insisto, no es un tema para nada político, sino que es pensando en las personas. Así que quiero agradecer a quienes participaron con su voto favorable y a quienes participaron también con un debate constructivo. Muchas gracias a todos. No, gracias a usted, ministro. Damos los agradecimientos a todos quienes participaron exponiendo en esta sesión y en la anterior, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.